Primer golpe. Buques de desembarco rusos y más fueron destruidos en una gran operación nocturna que dejó a marineros rusos con trastorno de estrés postraumático. Segundo golpe. La única refinería de petróleo y centro de exportación que Rusia tiene en la región del Mar Negro arde mientras Ucrania ataca una y otra vez la infraestructura de Crimea de Rusia. En cuanto al tercer golpe, ese bien podría ser el fin total del dominio ruso en Crimea. Los marineros rusos y futuros marineros huyen de la península como ratas de un barco que se hunde mientras inicia la liberación del Mar Negro. El 20 de abril se informó que una unidad secreta de Ucrania tenía como objetivo varios blancos en la Crimea ocupada. La Ghost Unit, parte de la Dirección de Inteligencia Ucraniana, HUR, convirtió la bahía de Sebastopol en un infierno la noche anterior para la flota del Mar Negro, ya que ataques con drones dejaron fuera de servicio 2 barcos más de la flota de Putin. Esta vez, los objetivos no eran portamisiles rusos ni buques de guerra similares. Ucrania ya había destruido muchos de ese tipo de barcos, y lo que le queda a Rusia lo mantiene lo más lejos posible de Crimea, la esfera del Kremlin, ante los drones y misiles ucranianos. En cambio, los fantasmas apuntaron a un par de buques de desembarco rusos que Putin ha estado usando para transportar carga y soldados desde Crimea hasta el territorio continental ucraniano. El proyecto 775, Yamal, fue uno de los objetivos. Construido en 1988, lo que lo convierte en otro equipo de la era soviética, que Putin ha decidido que es lo suficientemente bueno para la guerra en Ucrania, el barco es capaz de transportar 500 toneladas de carga. Esa carga también puede llevar tropas y vehículos. El segundo barco era el proyecto 1171 Nikolai Filchenkov, aún más antiguo que el primero. Construido en 1975, el buque de desembarco tiene una capacidad de 1000 toneladas y puede ser utilizado para operaciones anfibias y asaltos anfibios. Ya sabes, si Rusia pudiera lanzar algo así desde el Mar Negro. Ambos barcos estaban inactivos en el puerto cuando los fantasmas atacaron. Ahora, la inteligencia militar ucraniana informa que han quedado completamente inoperables por drones ucranianos. No conformes con destruir barcos que Rusia ha estado usando para abastecer a sus tropas en el continente, los fantasmas fueron más allá y se adentraron en Crimea. Además de destruir el buque de desembarco ruso, los fantasmas también impactaron directamente un radar ruso, Podlet K1, con un alcance de entre 10 y 300 kilómetros o de 6.2 a 186 millas. El Podlet puede rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y es capaz de seguir el ritmo de los proyectiles entrantes, viajando a velocidades de 4.400 kilómetros o un poco más de 2.200 millas por hora. Rusia necesita sistemas como estos. Brindan una alerta temprana de drones y misiles, lo que debería permitir a Rusia organizar sus defensas aéreas y eliminar la amenaza antes de que llegue a tierra. Eso no ocurrió la noche del 19 de abril. El Podlik K1 fue destruido por la misma amenaza que debía detectar. Ese error, ya sea del Podlik K1 o de los sistemas de defensa aérea que debieron activarse cuando el radar ruso detectara la amenaza, le costó a Putin $5 millones. Seguramente puedes agregar decenas de millones por los 2 buques de desembarco que los fantasmas dejaron fuera de servicio. Y si dudas del éxito del último asalto de Ucrania en Crimea, la inteligencia militar ucraniana va más allá. No solo lo afirmó, también tiene grabaciones para probarlo. Publicado en Telegram junto con la declaración que reveló lo logrado por los fantasmas que hacen ruido en la noche de Crimea, ese video muestra la perspectiva de varios drones ucranianos acercándose. En los primeros 25 segundos del video, un dron ucraniano se acerca y golpea directamente a un buque de desembarco ruso. La vista capturada por el dron se desvanece en un instante cuando libera su carga explosiva. Luego, un segundo dron, un segundo barco, con exactamente el mismo resultado. No se observa que las defensas aéreas rusas disparen o lancen misiles en estas imágenes. Parece que los fantasmas pueden atacar fácilmente los buques rusos, lo que muestra que Putin no tiene el equipo necesario para defender Crimea. Esa oportunidad clara es fruto del arduo trabajo de Ucrania, lo cual representa un problema para Rusia. El reciente ataque de Ucrania en Crimea, ocupada, evidenció una campaña que ha destruido las defensas rusas en la península. Crimea ha sido un centro logístico y naval clave para la flota del Mar Negro de Rusia, tanto durante la invasión a Ucrania como en los 8 años tras su anexión ilegal en 2014. La mayoría de la comunidad internacional reconoce a Crimea como parte de Ucrania, pese a la ocupación rusa y a un referéndum probablemente ilegítimo sobre el futuro de la península. Ucrania busca liberar Crimea de forma definitiva. Quédate con nosotros porque más adelante en el video tendremos mucho más que decir sobre la campaña ucraniana en Crimea.
Antes de eso, Ucrania aún no había terminado con la presencia rusa en el Mar Negro el 19 de abril. Mientras los barcos ardían y los radares mostraban su inutilidad, la situación se agravó fuera de Crimea. Otro centro petrolero fue atacado nuevamente por Ucrania. El 20 de abril, el Kiev Post informó que Ucrania amplió su campaña contra el petróleo ruso enviando drones a la refinería y centro de exportación de Tuapse. Es relevante porque es el único puerto ruso de exportación en el Mar Negro. Tuapse no está en Crimea. Se ubica en Krasnodar Krai, al este de Crimea, y alberga el puerto de Novorossiysk, donde Rusia mantiene la mayor parte de la flota del Mar Negro tras huir de Sebastopol. El Estado Mayor de Ucrania confirmó el segundo ataque en Telegram y compartió fotos de los incendios y el denso humo cubriendo una de las principales refinerías y centros de exportación de Rusia. La refinería de petróleo de Tuapse en el territorio de Krasnodar fue atacada de nuevo. Se registró un ataque al parque de tanques, seguido de un incendio en las instalaciones, confirmó el Estado Mayor de Ucrania. Se agregó un dato extra poco notado. Los drones de Ucrania atacaron un depósito de petróleo en la Crimea ocupada. El depósito de petróleo de Fardiska ahora arde tan intensamente como la refinería, que probablemente proporcionó el petróleo que se almacenaba ahí. Y ambos ataques se han combinado para dificultar mucho más el suministro de combustible a las tropas que tiene estacionadas en la Ucrania continental. Más detalles provienen de United 24 Media. Dice que los residentes en el lugar ya han estado enviando fotos, videos e informes a medios independientes como Astra. Todos estos informes cuentan la misma historia. Incendios masivos, mucho humo y varios tanques de combustible ardiendo en Tuapse tras un ataque de drones que Rusia no pudo contrarrestar. Los incendios en Tuapse también se propagan. Hasta 10 depósitos de la instalación resultaron afectados por un incendio que abarca una refinería con capacidad anual de 12 millones de toneladas de petróleo. Este es un sitio que produce diésel, que cumple con los estándares Euro 5, por lo que Tuapse se ha convertido en el principal centro de exportación de petróleo del Mar Negro de Rusia. También produce aceites combustibles, gasolina, combustible para aviación y otros productos petroleros que el ejército ruso en el territorio continental necesita para sus ataques contra las posiciones ucranianas. En resumen, Tuapse es vital para Rusia. Ucrania lo sabe muy bien, por eso ha atacado esta instalación 9 veces desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022. Uno de esos ataques ocurrió pocos días antes del último ataque a la refinería. El 19 de abril no fue un caso aislado, fue parte de un clásico doble ataque ucraniano. Aquí en The Military Show cubrimos este tipo de temas y te damos la información completa, no solo titulares. Si te sirve nuestro contenido, suscríbete al canal. Ahora, Rusia va a estar furiosa por el ataque a Tuapse del 19 de abril. Apenas 3 días antes, enfrentaba otro ataque ucraniano en la misma instalación. Los tanques de combustible se incendiaron y hubo varias explosiones durante el ataque, lo que obligó a las autoridades del aeropuerto de Krasnodar a imponer restricciones temporales de vuelo. El Kiev Post informa que el ataque provocó un incendio tan grande que más de 150 bomberos y personal de emergencia fueron necesarios para apagarlo. Verles la cara a esos bomberos el 19 de abril no habría tenido precio. Cuando creían haber controlado el incendio causado por Ucrania, el zumbido de drones mostró que tendrían que empezar de nuevo. Tuapse es un objetivo, y Ucrania seguirá atacando hasta que Putin entienda que no puede usar su centro de exportación de petróleo del Mar Negro. El ataque a Tuapse muestra que Ucrania lleva su estrategia más lejos que nunca para expulsar a Rusia del Mar Negro y presionar al sector petrolero ruso. Los drones ucranianos debieron pasar sobre Crimea o rodearla para llegar a Tuapse. Era inevitable. Lo que debería estar pasando es que los sistemas de radar de Rusia detecten esos drones, seguido de que las defensas aéreas los derriben del cielo. Pero eso no está pasando. Los drones de Ucrania están golpeando Crimea y también pasando de largo junto a ella, lo cual es una señal de que se están desarrollando grandes brechas en las defensas peninsulares de Putin. En cuanto al petróleo, Ucrania ha estado golpeando al sector petrolero ruso desde hace meses. Sin embargo, ha intensificado sus ataques desde finales de marzo, probablemente porque Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso tras el caos en el estrecho de Hormuz. Ucrania respondió a la pausa en sanciones con semanas de ataques que incendiaron centros de exportación de petróleo y refinerías rusas. El objetivo es doble. Según Kirilo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, el país busca demostrar que aún tiene opciones durante las negociaciones de paz mediante estos ataques. Rusia busca difundir que Ucrania está agotada. Eso es difícil cuando tus barcos se hunden,
los radares son destruidos y la infraestructura petrolera arde por ataques de drones ucranianos. En segundo lugar, Ucrania quiere asegurarse de que Rusia no pueda beneficiarse ni de cerca, tanto como Putin quiere beneficiarse tras los choques en los precios del petróleo que han resultado de la operación Operation Epic Fury en Irán. Rusia debería estar ganando mucho dinero con el petróleo ahora. El bloqueo del estrecho de Hormuz hizo que el crudo ruso Urals casi alcanzara los $100 por barril hace unas semanas. Ataques como los de Tuapse han resultado exitosos para Ucrania. Según la Nueva Voz de Ucrania, Rusia pierde $100 millones diarios en ingresos petroleros por sus terminales y refinerías en llamas. Todos esos son ingresos que Putin esperaba poder grabar para generar más dinero para su maquinaria de guerra. Ahora Rusia enfrenta una pérdida mensual de $3.000 millones en ingresos petroleros, mientras Ucrania mantenga el nivel reciente de ataques al petróleo ruso. Pero volvamos a Crimea y al Mar Negro. Antes mencionamos que lo ocurrido el 19 de abril formó parte de una campaña ucraniana mayor para forzar la desocupación de Crimea. Ucrania ha notado que no puede contraatacar la península por tierra, ya que sus tropas, en cuellos de botella, serían vulnerables a bombardeos y ataques aéreos. Así que Ucrania ha estado siguiendo una estrategia a largo plazo. Al debilitar las defensas rusas en Crimea y el Mar Negro, Ucrania vuelve la península demasiado peligrosa para muchos rusos en el territorio ocupado. Hemos visto un cambio interesante en la forma en que los rusos y los soldados han tratado Crimea desde que Putin invadió Ucrania. Durante los primeros años de la guerra, Crimea parecía un refugio seguro frente al territorio continental de Ucrania, donde ocurrían la mayoría de los combates. La península estaba fuera del alcance por misiles ni drones ucranianos, aunque estas armas ya estaban haciendo estragos en el Mar Negro en esa etapa de la guerra. Más adelante, empezaríamos a ver de lo que eran capaces en la propia Crimea. Aún así, incluso tan recientemente como en enero de 2024, Business Insider informaba sobre pelotones enteros de soldados rusos que abandonaban las líneas del frente e intentaban huir hacia Crimea. La percepción promedio de los rusos sobre Crimea era que era un lugar seguro. Ahora, ya no tanto. Poco más de un año después, Crimea ha pasado de ser el lugar al que huir a ser el lugar del que los rusos huyen. Un informe de abril de 2025 de RBC Ucrania reveló que el grupo partisano ucraniano Artesh descubrió que oficiales rusos y sus familias huían en masa de la península anexada. El pánico dominaba a los altos mandos de la flota del Mar Negro, que intentaban huir rápidamente. El soldado promedio en Crimea fue abandonado a su suerte. Se cancelaron todas las licencias del ejército ruso, salvo para altos mandos, y patrullas vigilaban calles por desertores y saboteadores. El refugio antes seguro ahora es peligroso, resultado directo de la campaña de Ucrania contra las fuerzas de ocupación en Crimea. Si no es posible invadir por tierra, Ucrania desgastará y destruirá las defensas de Putin en Crimea. Y en el proceso, va a mostrarles a quienes viven en la península, sean soldados rusos o civiles, que deben salir lo más rápido posible. Los marineros con trastorno de estrés postraumático por la destrucción de 2 barcos de desembarco son solo el inicio. Y Rusia está empeorando mucho las cosas. Un éxodo masivo desde Crimea podría ocurrir porque Rusia pronto podría agravar los problemas que ya causa Ucrania, forzando la movilización de los habitantes de Crimea. Eso es según Dmytro Pletinchuk, quien es el portavoz de la Marina de Ucrania. Hablando con TSN English el 23 de marzo, comentó cómo las fuerzas de defensa del sur de Rusia van a empezar a involucrar a los crimeos movilizados en operaciones de combate directo contra Ucrania. A partir del 1 de abril, esto no es nada nuevo, afirma Pletinchuk, señalando que ya hay varios cientos de bajas crimeas en la guerra de Rusia contra Ucrania. En cuanto a la movilización forzada directa, bueno, es completamente esperada. Si ya está ocurriendo en las partes ocupadas de Zaporilla y Jersón, entonces ¿por qué no podría ocurrir también en Crimea?, añade Pletinchuk. Aclaremos esto. Ucrania ya convirtió Crimea de refugio seguro en una zona peligrosa para Rusia. Ahora Putin está redoblando la apuesta al forzar la movilización de personas que habían emigrado de Rusia para ayudar al Kremlin a consolidar su control ilegal sobre la península de Crimea. ¿Qué cree Putin que va a lograr con esto? No pasará mucho tiempo antes de que no solo los oficiales intenten alejarse lo más posible de Crimea. Los ciudadanos y reservistas querrán huir. Quienes no lo hagan terminarán en Ucrania, donde serán destruidos al llegar al frente. El punto es simple. Menos rusos en Crimea debilita el control de Putin sobre la península. Ucrania aprovecha esto convirtiendo Crimea en una zona gris en la guerra. Lo que se suponía que iba a ser una fuente de fortaleza para Rusia, en cambio, se ha convertido en una de las mayores debilidades de Putin, una desventaja estratégica que está completamente al alcance de la nueva generación de drones y misiles de Ucrania, y que simplemente va a ser atacada una y otra vez.
El puente de Kerch, que conecta Crimea con el territorio continental ruso, ha demostrado ser vulnerable debido a los repetidos ataques ucranianos. La flota del Mar Negro es casi irrelevante en esa zona. Cada semana se destruyen sistemas de defensa aérea rusos e instalaciones petroleras y militares en Crimea. Lo que antes era una base para todas las operaciones del sur de Rusia se ha convertido en una carga para los recursos de Putin. New Eastern Europe afirma que Rusia aún tiene unos 150.000 soldados en Crimea. Esperan un ataque terrestre de Ucrania que no ocurrirá y no pueden ir al continente porque Ucrania destruye sus barcos. Son inútiles. Fuerza terrestre defensiva ante drones y misiles que no pueden detener. Rusia enfrenta un dilema sin salida en Crimea, ya que debe defender demasiado en la península y carece de recursos suficientes para proteger los objetivos clave. Ucrania ha estado debilitando las defensas aéreas, lo que ha creado los corredores aéreos seguros necesarios para los tipos de ataques que vimos el 19 de abril. Si Rusia envía más defensas a Crimea, debilita sus fuerzas en el continente. Si esas defensas siguen en Ucrania, Crimea será más vulnerable con cada ataque de dron. Esta es la genialidad de la estrategia ucraniana en el Mar Negro. Sin enviar soldados, debilitó el control de Putin sobre Crimea y el Mar Negro. La liberación no siempre requiere tropas superando defensas. También puede lograrse con una campaña constante que expulse a quienes ocuparon el territorio. Los ataques de largo alcance de Ucrania ya han sacado a la mayoría de la flota del Mar Negro de las aguas que le dan nombre a la flota. En Crimea, cada ataque contra puertos e instalaciones militares, junto con los incendios petroleros visibles desde Rusia continental, envía un mensaje. Váyanse mientras puedan, Ucrania no se detendrá. Con la movilización cerca, Putin podría notar que más rusos empiezan a hacer caso a ese mensaje de lo que esperaba. La campaña ucraniana para liberar territorios ocupados no acaba con Crimea. En el continente, especialmente en el sur, Ucrania libera su territorio de forma más tradicional. Hay grandes avances territoriales gracias a que la defensa activa de Ucrania empieza a dar resultados. Drones están liberando Crimea, pero en Ucrania continental son soldados, drones y más quienes recuperan territorio, como verás en RB. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestros análisis sobre las victorias de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.